Llega ya el momento de la tertulia, del análisis. La verdad es que, tal y como ha venido el día, este es un momento clave. Hay que hablar y mucho y de muchas cosas. Les presento a mis periodistas que me acompañan esta noche. Marga Enríquez, ¿qué tal, Marga? Bienvenida. Buenas noches. Menudo día, ¿eh? Sí, aquí parpadeas y te lo pierdes. Ya te digo, vamos. Y Luis Jaramillo a mi derecha. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Para habérselo perdido, caray. Velocidad de vértigo. Antes de empezar a hablar con ellos, antes de que ellos me digan cómo han visto esta jornada y qué creen que va a pasar después de lo que hemos visto esta jornada y de lo que hemos escuchado, voy a leer la prensa para conocer cómo los compañeros de los periódicos de nuestra comunidad analizan también estos asuntos que han marcado la actualidad de la jornada en nuestra comunidad y en el conjunto del país. Y vamos a empezar ese repaso con el diario ABC. Igea se replantearía el acuerdo con el PP para que Sánchez no pacte con Iglesias. Lo ha dicho en los pasillos de las Cortes Regionales y luego intentaremos desentrañar las claves de esta frase y de este titular. Más titulares. El diario La Razón. El abrazo de Sánchez e Iglesias protagoniza una intensa sesión plenaria en las Cortes. Dice Fernández Mañueco, o asegura Fernández Mañueco, que el presidente en funciones dormirá desde ayer mucho peor por aquellas declaraciones famosas que tanto le han recordado hoy a Pedro Sánchez en una televisión. Diario de León, la foto del abrazo, la imagen del abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y titulan los compañeros del Diario de León, un abrazo para dormir tranquilos. Bueno, pues esos son los titulares que hacen referencia al acuerdo de esta mañana. Y el diario de Valladolid, El Mundo, dedica su titular principal a otra cuestión. Valladolid busca recaudar 7,4 millones de euros de deudores en proceso concursal, que ya es dinero. Bien, dicho lo cual, y antes de que me contéis cómo veis o cómo valoráis el preacuerdo de este mediodía entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, quiero que me ayudéis a interpretar este titular, bueno, la noticia que hemos contado durante toda la tarde en los medios de comunicación. Igea se replantearía el acuerdo con el PP para que Sánchez no pacte con Iglesias. Con el PP en Castilla y León, pero también en Andalucía. ¿Qué he querido decir? ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es su matemática? No, yo os he preguntado a vosotros, realmente no me lo preguntes interesante, tú a mí. porque el ciudadano solamente puede aportar 10 escaños al acuerdo, y de lo que se trata es de sacar a Podemos del acuerdo, porque eso parece una línea clara para el partido de Ciudadanos. Sinceramente, no sé dónde está el problema. Pactar con el PSOE para que el PSOE pacte con el PP y con Ciudadanos y se forme ese núcleo constitucionalista del que ha hablado Arrimadas esta tarde y el propio Ciudadanos a través de un comunicado. Sinceramente, es una intervención. Yo creo que Igea habla demasiadas veces sobre demasiados temas de una forma constante, un poco compulsiva, y a veces le lleva a estas situaciones. Yo, sinceramente, el titular está ahí, pero sería para poder llegar a algún acuerdo con el Partido Socialista en esas comunidades, incluida Castilla y León, claro. Yo sobre el acuerdo constitucionalista propuesto por Ciudadanos Nacional, o sea, por Inés Arrimadas, a buenas horas mangas verdes, por una parte. Y por otra, como periodista, no sé de quién es portavoz Igea. O sea, si es de Ciudadanos Nacional, si es de Ciudadanos Castilla y León y Andalucía, si es de sí mismo, si es como vicepresidente de la Junta, y como castellano-leonesa, es que volvemos a las andadas. Vuelve a poner Castilla y León como moneda de cambio del Gobierno nacional. ¿Pero de qué forma? Marga, es que ¿de qué forma? A mí lo que me gustaría saber es decir... Si yo no voy a los números, voy a la filosofía del asunto, al Luis, concepto. Bueno, al concepto del asunto. Es que volvemos otra vez. O sea, nos pusieron como moneda de cambio esta comunidad autónoma cuando firmaron el acuerdo que firmaron para la gobernabilidad de Castilla y León, PP y Ciudadanos, y lo pongo por ese orden, PP y Ciudadanos. Y ahora mismo Ciudadanos pretende poner a Castilla y León como moneda de cambio. Es que mañana habrá que saber lo que dicen los de Andalucía. Que han hecho declaraciones, Marín encantado del gobierno que estaban desarrollando en Andalucía y defendiendo incluso los acuerdos a los que estaban llevando con Vox, y eso lo estaba defendiendo alguien de Ciudadanos en Andalucía. Es que yo no sé de quién es portavoz. No, y habrá que preguntarle a Igea la semana que viene cuando se anuncie ya la sentencia de los ERE de Andalucía, la causa que afecta directamente a dos expresidentes del Partido Socialista. Luis, que te dejo con la palabra. No, yo creo que estamos ya en el viejo debate de si Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno en unos casos y en otros casos el secretario general del Partido Socialista o con cualquiera de ellos. Yo creo que está claro que las personas que ocupan un puesto de responsabilidad y tienen inherente un cargo hablan, salvo que lo especifiquen realmente, cosa que no ha hecho Igea en los pasillos, pues no ha dicho hablo
como Francisco Igea a título individual o como portavoz de Ciudadanos Castilla y León, que es donde puedo tener una representación. Yo entiendo que siempre que haga una declaración tiene que tener un sesgo de carácter institucional o establecer una opinión por parte del Gobierno al que representa, lo cual en esta ocasión evidentemente sería ya todavía más esquizofrénico. Como Francisco Igea, a los periodistas nos importa bastante poco lo que piense, personalmente. Me imagino que habrá hecho pero hemos pasado 200 como declaraciones político de políticos diciendo yo personalmente pienso esto y otra cosa distinta será la que diga mi partido. Pero en este caso, en el que está comprometiendo la gobernabilidad de 2 comunidades autónomas, no creo que esté hablando a título personal, excepto que su único objetivo sea justificarse como 4 años más como vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que yo no lo sé. Es que yo sinceramente estoy perdida en todo este asunto, porque tampoco ha dicho si está hablando como portavoz del partido, porque el partido además Ciudadanos ha perdido la ejecutiva. Al dimitir Albert Rivera, ya no hay ejecutiva. Yo no sé de esto qué opinará Inés Arrimadas, que parece ser la que puede ocupar ahora el puesto de Rivera, y sobre todo, ¿qué opina el Partido Popular de Castilla y León? ¿Pero ha hablado con ellos para poner esta comunidad autónoma como moneda de cambio a un pacto nacional entre PSOE y Podemos? Esto puede tener que ver con todo el desgobierno que hay en Ciudadanos a raíz no solo del batacazo que se dieron en las urnas el pasado domingo, sino también después de la renuncia absolutamente a todo de Albert Rivera. Hombre, yo creo que en Ciudadanos se va a producir una situación muy dura y muy difícil, y es un vacío absoluto de poder. Y no olvidemos que Ciudadanos ya, y es uno de los temas que más les ha penalizado fundamentalmente en los últimos tiempos, tenía una división interna bastante notable. Había un sector crítico muy marcado que ha realizado abandonos en unos casos y en otros se han mantenido, como es el caso de Francisco Igea, que era un hombre claro del sector crítico de Ciudadanos, y ahora va a haber posicionamientos, y lo vamos a ver dentro de esa propia formación política, para ver qué hacer con los restos y qué es lo que puede pasar con los restos. Y yo creo que ya podemos estar empezando a vislumbrar algo de esto. Bueno, podemos hilar el asunto de hoy, esas declaraciones controvertidas, difíciles de entender de Francisco Igea, con lo que ayer decía también Ana Sánchez, ¿no?, después de los resultados del 10 de noviembre y esa debacle de Ciudadanos, ¿no?, tirándole chinitas al propio Igea, a propio Ciudadanos, para que cambie de postura y cambie de caballo y abandone al Partido Popular para sumarse al Partido Socialista. ¿Cómo lo valoráis vosotros? Yo ayer creía que Ciudadanos había entendido lo que le había pasado aquí en Castilla y León, porque se produjeron algunos movimientos que no necesariamente fueron en la dirección que estás hablando, y no necesariamente hacia el Partido Popular. Es más, que no fue el primero que movió ficha al PSOE el lunes por la mañana. Entonces, yo pensé que habían entendido parte del mensaje que les habían dado a los ciudadanos, que es un mensaje durísimo, y que lo que le ha pasado en Castilla y León a nivel nacional es que no les han votado porque les han considerado un partido inútil. Y eso es lo peor que le puede pasar a un partido político, que los ciudadanos no te voten porque te consideran irrelevante e inútil. Eso es lo peor que puede pasar en política. Y yo pensé que parte de ese mensaje lo habían entendido, pero a tenor de lo que ha ocurrido hoy en el Pleno, creo que no han entendido nada. Y a tenor de las declaraciones de Inés Arrimadas, en las que tampoco iban a facilitar el Gobierno y van manteniendo la misma postura que han mantenido hasta antes de ayer Albert Rivera, creo que siguen sin entender lo que les han dicho los ciudadanos, que es el peor mensaje, insisto, que te pueden decir en unas urnas. Es evidente que Ciudadanos, yo en eso estoy de acuerdo con Marga, los ciudadanos lo han percibido como una veleta que se mueve en función del viento en un determinado momento, y efectivamente, por tanto, es un partido que no ha atendido una sensación de gobernabilidad. Yo creo que el empecinamiento en el no a Pedro Sánchez en la pasada legislatura, sí, evidentemente, bueno, antes de convocarse las elecciones, demuestra claramente que el partido, los ciudadanos lo han percibido efectivamente como no útil al ejercicio democrático. Más y ese no a Pedro Sánchez, y ya os hablo directamente del pacto de esta mañana, del preacuerdo de esta mañana, debe convertirse a partir de ahora, por ejemplo, en un sí a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Vamos a ver, lo que ha ocurrido esta mañana es que no hay otra. Quiero decir, después de las elecciones, o íbamos a unas terceras elecciones, o esto es la única solución que había para tirar para adelante un acuerdo, porque una abstención de Partido Popular y de los 10 diputados que le quedan a Ciudadanos, bueno, pueden garantizarte una investidura, pero harían ingobernable este país. Y dentro de 6 meses estaríamos de nuevo en unas elecciones. No creo que facilitaran un gobierno, ni Partido Popular ni Ciudadanos, pero porque además es que su ideología, sus políticas y sus trayectorias son absolutamente dispares. Con lo cual, la única posibilidad es esta,
ha ocurrido hoy. ¿Y dónde va a lograr las sumas necesarias Pedro Sánchez para ser sido presidente? Porque Ciudadanos parece que ha dejado claro que no está dispuesto a abstenerse. Pues me imagino que los independentistas se acabarán absteniendo y acabarán consiguiendo saltar en segunda votación con los grupos pequeños, y con la abstención de ellos dos probablemente la CUP ni vaya al pleno, porque normalmente funcionan así, y los otros se vayan a abstener. No, la CUP no sería necesaria. Pero es que al final digamos que estamos focalizando en PSOE y Podemos todas las responsabilidades, pero es que aquí hemos estado 6 meses con muchos más partidos, con muchas más responsabilidades. Sus responsabilidades allí por una sencilla razón, es que han tardado 24 horas en resolver lo que tendrían que haber resuelto en la pasada legislatura, y Pedro Sánchez e Iglesias han mantenido una posición de por quién tenía más peso específico, quién imponía su propia tesis, y no fueron capaces de hablar ni siquiera 24 horas como han sido capaces de hablar ahora. A mí me ha parecido una tomadura de pelo, en el sentido de que para este viaje no hacían falta las alforjas que hemos visto. Estoy de acuerdo en que era la salida, y de las palabras de Pedro Sánchez en la noche electoral se dijo un gobierno de carácter progresista. Eso sí dijo con los constitucionalistas. Es decir, eso sí que lo dijo. Vamos a ver si lo cumple, porque Pedro Sánchez tampoco nos tiene habituados a cumplir las cosas de las que dice, y vamos a ver hemeroteca a lo largo de los próximos días, largo y tendido. Pero bueno, si al final consiguen sacar un acuerdo para España que sea bueno y que dé estabilidad, la estabilidad que necesita el país, será adelante. Otra cosa es que nos tendrán que contar con luz y taquígrafos qué es lo que está pasando, porque lo que a mí me parece un poco de pitorreo es sacar 10 puntos, ya sabemos quiénes son los cargos públicos, ya sabemos que Iglesias va a ser vicepresidente, que Nadia Calviño va a ser vicepresidenta. Es que a mí todo esto me parece de verdad me parece una tomadura de pelo a los ciudadanos. Más o menos como se negoció la Junta de Castilla y León, sabíamos quién iba a ser el presidente, quién iba a ser estas negociaciones. Estamos hablando en este momento, Marga, que ha habido unas elecciones el domingo porque los partidos eran irreconciliables, incapaces de ponerse de acuerdo absolutamente en nada. Y ahora lo que hemos visto es que en 24 horas están hablando como una pareja de enamorados. Es que hemos visto a Pablo Iglesias diciéndole: Pedro sabe que yo voy a ser leal y que no voy a fallar en ningún aspecto. Y a mí eso, sinceramente, me parece reírse de los ciudadanos. Tira esa hemeroteca aquí a Castilla y León, que pasó exactamente lo mismo. No estamos hablando de Castilla y León. Mira, lo que ha pasado en estas elecciones, lo mismo que hablábamos del resultado, Luis, de Ciudadanos, aplícaselo al PSOE y a Podemos. El PSOE convocó estas elecciones de manera muy temeraria, creo que ha sido un error muy grave, pensando en que podían conseguir mucho más votos. Claro. Y Podemos quería ir a estas elecciones porque pensaba que había tocado suelo y que podía recuperarse a partir de esas elecciones. Se han dejado 1,5 millones de votos entre los dos. Pero han entendido el mensaje de las urnas. Y yo creo que bastante le han castigado las urnas a los dos partidos. Bastante, ¿eh? El pecado llevan la penitencia a los dos partidos. Y ahora mismo, lo que no se pudo en 6 meses, porque tiraron de intereses de partido en vez de intereses de gobernabilidad del Estado, ahora yo creo que eso sí que se ha hecho. Hombre, llevaban negociando bastante tiempo por detrás, con lo cual las negociaciones estaban más avanzadas. Y todo eso que has dicho, trasládalo a lo que ocurrieron en las negociaciones de la Junta de Castilla y León, que es que esto es política. Y esto es un alivio, no sé si ponerlo entre comillas, para Pablo Casado, que ya se ha quitado, entre comillas también, un problema de encima. Una vez que además el propio Pedro Sánchez parece que no le había devuelto la llamada que le había hecho la misma noche del domingo 10 de noviembre, tras las elecciones, tras el escrutinio. Yo creo que Pablo Casado tiene un problema serio con la irrupción de Vox, que yo creo que también ha salido. Pero que igual antes lo iba a tener más serio si se hubiese abstenido posiblemente ante un posible acuerdo. Evidentemente se descarga un cierto peso. Se descarga cierto peso, pero el PSOE ya pasó por una abstención. Quiero decir que pueden pasar, si es que el problema es que tú te puedes abstener para garantizar una gobernabilidad, pero no es la misma situación que con Mariano Rajoy, porque es que no son el mismo número de diputados. Tú te puedes abstener porque él podía sacar para adelante un gobierno, pero es que ahora mismo, aunque ellos abstuvieran, el gobierno, España sería ingobernable con el número de diputados que tiene solamente el PSOE, que a mí me pareció bastante temerario intentar gobernar, tal y como estaba la situación, ellos solos, la pasada legislatura. Pase lo que pase, que va a haber gobierno, que yo estoy absolutamente convencido de que va a haber gobierno. Lo que sí está claro es que, salvo que se produjera, a mí me parece hoy día una utopía absoluta, el acuerdo de los constitucionalistas, echando un vistazo al mapa, se va a producir una situación realmente terrible, porque un vistazo rápido desde el punto de vista económico a la situación que tenemos nos dice que en época en la que no parece que vaya a haber vacas demasiado gordas,
estamos hablando de cerca de 30.000 millones de euros que están en compromisos que se han firmado, que están en estos 10 acuerdos del Partido Socialista, y a los que habría que sumar lo que tira cada uno de los pequeños por su lado, ¿eh? Y ahí tenemos un fenómeno, que es Teruel existe, que, ojo, que tendremos que seguir muy de cerca como saque réditos en operaciones de este tipo. Seguro, seguro, porque hay unas cuantas provincias en Castilla y León que tienen exactamente los mismos problemas, o algo peor incluso, que Teruel. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar, fíjate tú, a la evolución de esos pequeños partidos, porque esto va a ser así a partir de ahora con bastante más asiduidad. Por eso lo digo, que es decir, si Teruel existe y consigue un cierto protagonismo, que lo va a conseguir, es decir, a la vista de los acontecimientos lo va a conseguir, porque cualquier voto tiene un peso específico de forma muy notable, vamos a verlo salir y va a ser un... ¿No crees que el resultado de las elecciones es España? ¿Perdón? El resultado de las elecciones es España. Sí, tal cual, pues nada. Viva Cartagena. Seguimos con el mismo sistema electoral que se planteó hace 45 años y todavía no somos capaces de saber si realmente es el sistema electoral que necesitamos. Es el reflejo de lo que está pasando. Por fin hay alguien de la España que no contaba sentado en un escaño en el Congreso de los Diputados. Y los independentistas siguen sumando votos. Sí. Y el Partido Nacionalista Vasco se ha hecho fuerte en el País Vasco. Y fíjate qué resultados tiene el Partido Popular en el País Vasco. Es que yo creo que estas elecciones tienen que llevar a una reflexión mucho más profunda, que no a través de Twitter, que es lo que estábamos hablando antes, que alguien se olvide del Twitter de una vez y que se sienten a repensar lo que puede estar pasando y los pasos que tienen que dar con un poco de miras un poco más lejos. Pero es que todo es replanteable, porque es que yo soy de los que pienso que efectivamente lo que tú has dicho de los partidos nacionalistas ha sido una evidencia en estas elecciones de un carácter muy notable, pero es que la culpa también la tienen los grandes partidos nacionales en España que han vaciado de contenido completamente en esas comunidades el papel del Estado. Entonces, el papel absoluto es de los territorios autonómicos. En un caso, como es los vascos, actúan de una manera mucho más, voy a decirlo, más inteligente, basada fundamentalmente en que lo importante es conseguir algo. Y con el cupo vasco yo creo que no van a plantear nunca una situación tan tensa como la se está planteando en Cataluña, porque no van a conseguir una financiación mejor en ninguna de las circunstancias, y en el caso de Cataluña lo estamos viendo. Es decir, el Estado no existe, se vacía de contenido. Bueno, vamos a incorporar al tiempo de opinión el análisis de nuestro cuarto tertuliano, al que no sé si el acuerdo de esta mañana le quita el sueño, como en su día a Sánchez. Cuéntanos, Nieto. No puedo pegar ojo, Juan. Me he tenido que venir a ocultar al bosque. Y es que todo se ha llenado de radicales. Sí, radicales. Los que quieren acabar con el Estado autonómico, los que hablan de Franco, los que desafían continuamente al Estado con la independencia. Ya están aquí. Me persiguen. O a lo mejor es que es una pesadilla, Juanma. Que no son horas. No son horas. No lo son. La huelga de funcionarios de la semana pasada se ha llevado parte del debate esta tarde en el Pleno de las Cortes, además de hablar de la política nacional. El PSOE reprocha al presidente de la Junta que no haya cumplido su palabra y teme, mejor dicho, que peligren otros acuerdos del diálogo social. Mañueco ha defendido la oferta que la Junta hizo a los sindicatos y asegura que el diálogo social no corre ningún riesgo. Le vuelvo a tender la mano con la propuesta que realicé en el último pleno. Siéntese con la consejera de Sanidad para llegar a un acuerdo con el Pacto de Sanidad. Esto es una sesión de control al Gobierno, no la suya a mí, a ver si entiende cómo funciona esta democracia. Y con alguien que no tiene palabra no se puede negociar. Lo dijo el señor de Santiago Juárez, el vicepresidente también del PP, igual tampoco se acuerda de él. Y usted dijo que lo conocía, que usted saltaba al tanto, que lo autorizó. Le invito una vez más a que se incorpore a esta legislatura como lo que es, la oposición. Hágala usted todo lo dura que quiera, todo lo crítica que quiera, pero le pido que sea constructiva. Bueno, después del Pleno de las Cortes, el presidente de la Junta ha estado en una entrega de premios del campo y allí ha insistido en la necesidad de trabajar para la mejora de la imagen del sector agroalimentario y en la incorporación de las mujeres al medio rural. La Consejería ya está trabajando desde el diálogo y la participación con el objetivo de que se incremente un 30% la incorporación de las mujeres jóvenes a nuestra agricultura.
Bueno, esas son cosas que han pasado aquí, en la política más cercana. En Cataluña, manifestantes del Tsunami Democràtic han cortado el tráfico en varias calles de Barcelona y en la AP7, muy cerca de Gerona capital. Hasta allí se han desplazado tras ser desalojados de esta carretera por la Gendarmería francesa y por los Mossos d'Esquadra en la Junquera, donde habían interrumpido el transporte por carretera entre España y Francia durante más de 24 horas. Bueno, y esta situación parece que va a continuar así durante unos cuantos días, ¿no? No parece que los independentistas más radicales hayan cesado en sus acciones de protesta. Fíjate, controlan tanto la situación, o tienen tan controlada la situación a estos efectos, que durante la jornada electoral, que todos temíamos que podía ser una jornada realmente conflictiva y una jornada realmente difícil, al final sabían que si complicaban la jornada electoral, los principales perjudicados serían ellos por los buenos resultados de los nacionalistas, y fue una jornada de tranquilidad y de paz absoluta dentro de Cataluña. Ahora ya se ha vuelto otra vez a la situación, y bueno, pues sigue siendo una situación realmente penosa por la que se vive. Y yo lo que me sigo preguntando es, ¿cuándo trabaja esta gente? ¿De verdad? Una cosa que me llama mucho la atención. A mí también me llama bastante la atención. Vamos a terminar con asuntos un poco más agradables, porque este martes ha cerrado sus puertas Angelic, la exposición de las edades del hombre que se ha celebrado en Lerma, en la Villa Ducal, en Burgos. Durante estos 7 meses han pasado por la Villa Ducal más de 174.000 personas de todos los puntos del país. También extranjeros habrán pasado, imagino. A esta cifra hay que sumar los turistas que se han acercado de otros puntos de la provincia. Un año más, Portugal ha liderado las visitas extranjeras a Angeli. En el ámbito nacional, los turistas venían por lo general de las provincias limítrofes, aunque no ha quedado ni una sola comunidad española sin representación. Castilla y León, Madrid y el País Vasco encabezan el ranking según la procedencia de los visitantes, seguidos por Andalucía, Cantabria y Castilla-La Mancha. Las 90 obras que han formado la exposición han estado repartidas en 3 sedes, complementadas a su vez por 8 rutas turísticas, entre las que ha destacado la Ruta del Vino, un gran impulso para la comarca de la Arlanza. Silos y la exposición de Antonio López ha tenido 53.000 visitas, mejor, para ser exactos, 53.001. Casi la entera ciudad de Ávila. También han estado muy presentes la Sierra de la Demanda, la Ribera del Duero o el entorno de la capital, una apuesta de la Junta por el desarrollo del medio rural. Más allá del número de visitantes, es indudable el éxito de este proyecto cultural, que supone una oportunidad de desarrollo y dinamización de los territorios que la acogen, así como la puesta en valor y la promoción del extraordinario patrimonio de Castilla y León. A falta de conocer los datos definitivos, la Fundación calcula que por cada euro invertido en las edades del hombre de Lerma se han generado 47. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Hasta la próxima apertura. Bueno, pues la próxima se supone que va a ser en 2021, y ya que empezábamos esta tertulia haciendo referencia a las declaraciones de hoy de Francisco Igea, vamos a recordar también lo que dijo en su día Francisco Igea cuando adelantó que la edición de 2021 de las Edades del Hombre iba a estar dedicada sobre todo al Camino de Santiago y que se iba a repartir en 3 sedes, en Burgos, en la Catedral, que además ese 2021 celebra el 8º centenario de su primera piedra, en Carrión de los Condes y en Sagún, y esta idea no ha gustado demasiado en Burgos sobre todo, ¿no?, que entendía que la catedral tiene que tener ese 2021 un protagonismo muy especial. ¿Qué creéis que va a pasar al final? ¿Que va a haber 3 sedes o se va a concentrar todo en Burgos? Que el hecho de que haya 3 sedes con el tirón que va a tener durante ese año, especialmente Burgos y su catedral, pues en cierto modo iba a deslucir bastante la posibilidad de acercarse a los otros 2 lugares. Vamos a ver, a mí me parece que de lo que se ha dicho, el camino de Santiago es sin duda un motivo fundamental para hacer las edades del hombre, y mucho más en el 2021, que es Año Santo, y que además es el centenario de la Catedral de Burgos, y que la Catedral de Burgos tendría que ser una sede, es algo absolutamente indiscutible, y yo creo que estaba comprometido. La idea de extenderlo de alguna manera a otras sedes, que sean también parte del Camino de Santiago y del Camino francés, en este caso, bueno, pues es una idea a valorar, pero a mí no me parece tan mala, desde la perspectiva sobre todo de que este año va a ser la ruta jacobea muy transitada por muchos peregrinos,
que pueden pasar por Burgos, el que vaya a ir a Burgos, que sería la sede predominante y que sería el gran escenario, sin duda, pero que podría tener extensión a otros lugares. En cualquier caso, habrá que esperar a que decida la Fundación, que a fin de cuentas es a quien corresponde decidirlo, y esperemos que no haya problemas luego con... Hay que darle la bienvenida a IGEA a Castilla y León. Lo que pasa es que me parece que efectivamente hubo un adelanto de algo que no se debió de producir. Claro, sin contar con los obispos. Bueno, causó malestar en Burgos y evidentemente entre los propios obispos, que son al final los que deciden un poco el contenido y la distribución de las exposiciones. El problema es que la pasta la pone la Junta y por eso IGEA dijo lo que dijo. El tema es que yo estoy con Luis, que se puede hacer de otra manera, pero quizás a lo mejor lo que hay que hacer con tranquilidad es repensar un poco el proyecto de las edades del hombre para que siga hay un año generando por medio, que eso es Castilla bueno, y León. hay un año por medio. Sí, que sea bien Ahora, cita. el tema de la Catedral de Burgos se lo pone complicado a las otras dos sedes. Por eso. Eso también es verdad. Marga, gracias. Buenas noches. Bueno, y a ti también, Luis. Gracias, Palomillo. buenas noches. Menudo día más entretenido. Nos vemos. Ya saben que ahora viene Francisco Cacho con la información meteorológica y que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias. Que descansen.